Bueno, egunon danoi, buenos días a todas, a todos. Ongi etorriak izan zaitezte Espainiako Senatura, memoriaren aldeko ekitaldi honetara. Bienvenidas, bienvenidos a este acto por la memoria en el Senado de España. Yo, como senador de Navarra, he de decir que me siento francamente honrado de poder dar inicio a esta jornada, que considero que es muy importante para los navarros y navarras, para toda la ciudadanía del Estado, para los jugadores de fútbol, para los equipos de fútbol y, sobre todo, para la memoria, para todas y cada una de las víctimas, a todas las cuales les debemos verdad, justicia y reparación. No puedo empezar hoy a hablar de este tema, lógicamente, sin hacer una mención expresa a los y las ciudadanos de Ucrania que están sufriendo un ataque inadmisible desde todos los puntos de vista. Desde aquí, por tanto, nuestra solidaridad a la sociedad ucraniana y nuestro apoyo y nuestro deseo de que este conflicto, este problema, se supere de la mejor manera posible. Decía que como senador de Navarra, pues me siento francamente honrado de presentar esta jornada y lo estoy porque las políticas públicas en relación con la memoria en Navarra se iniciaron en 2015 con el gobierno de mi compañera de Geroa Bai, Uxue Barkos, con una consejera de Geroa Bai al frente del departamento, que en estos momentos continúa también al frente del Departamento de Derechos Humanos en el gobierno que preside nuestra amiga y presidenta de todos y todas las navarras y navarros, la socialista María Chivite. En mayo del año pasado, el Gobierno de Navarra realizó un acto de memoria, de homenaje a las personas que habían sido represaliadas, personas del club Osasuna que habían sido represaliadas a raíz del golpe militar del 36. En aquel acto hablaron, pues bueno, habló Miquel, veo también a Pilar Jaurrieta por ahí, y yo creo que mi mejor contribución a este acto es recordaros aquel acto, poniéndoos un vídeo que recoge lo que allá se dijo. Bienvenida fundamental y lo más cálida posible desde lo más profundo del corazón a todas las víctimas de la represión del 36 que estáis hoy aquí con nosotras y nosotros en la sala. Mi tío, Andrés Jasso, hoy estaría muy feliz sabiendo que su memoria y la del resto de personas vinculadas al club y que sufrieron la represión fascista se ha visto reconocida. Es a partir del infausto julio de 1936 cuando aquella convivencia tensa y precaria a veces se rompió de manera terrible. La parte de la sociedad navarra que no comulgaba con los vencedores pagó un enorme peaje, con miles de asesinados, en Navarra más de 3.000, encarcelados, exiliados y represaliados de múltiples formas. Y también golpeó a Osasuna como parte de esa sociedad. Fue un 7 de junio de 1936 cuando en un evento coincidían el general Mola y muchos de los fundadores de Osasuna, que un mes después serían asesinados, cuando se oiría eso de «como rojos os merecéis todo lo que os pase». Y así fue. La represión se cebaría duramente con Navarra y también con el club, con varios de sus jugadores y directivos en forma de fusilamientos, exilio o cárcel. Y con ello se borrarían sus trayectorias, se borrarían sus vidas. Muchos de aquellos primeros impulsores de Osasuna pagaron muy cara su militancia en agrupaciones republicanas. Eduardo Aizpún fue su primer presidente e Ignacio Perillán su primer secretario, ambos jueces y militantes republicanos. Natalio Cayuela era secretario de Sala de la Audiencia y fue presidente de Osasuna en 2 etapas de la historia del club y fue asesinado en Valcaldera junto a su hermano Santiago.
Al abogado Txomin Meaurio, mejor jugador del año 1920, le endosaron 5 años de cárcel en Ezkaba. Enrique Astiz, abokatua eta Osasunako zuzenzaria hil egin zuten 36an ere. Hainbat izan ziren erbesteratuak, bere karguetan desjabetuak eta erailakoak. Alberto Lorenzo, Fortunato Aguirre, Andrés Jasso, Ramón Bengaray, Filo Urdiros, Eladio Silvetti, José Javier y Leandro Villafranca, muchos más, claro. Quedan cicatrices, son como un recuerdo de lo que pasó y eso nos puede ayudar a elegir lo que queremos y lo que no queremos para el presente y para el futuro. El pasado no lo podemos cambiar, pero podemos liberar y pacificar las memorias y eso lo podemos hacer en el presente como se está haciendo aquí con esta ceremonia y continuar haciéndolo en el futuro y permitir así que el futuro tome una nueva expansión. Que para mí el verdadero homenaje está por hacer en un Sadar lleno y con la señora Aurea Jasso con el 9 a la espalda de Andrés Jasso, su tío, a la que le robaron la infancia porque perdió el padre, otro tío y Andrés, el futbolista que murió en un bombardeo y todos los familiares, como un 11, a hacer un saque de honor con... Pero bueno, para eso creo que tenemos que trabajar todos y todas. Osasuna, Beti Aurrera. Como presidente actual del Club Atlético Osasuna, solo puedo pedirles, aunque no todo haya sido responsabilidad mía, disculpas por haber permanecido en un rincón de la historia hasta nuestros días. Y soy consciente de que la doble condena de la represión y el olvido ha tenido que ser especialmente dura para todos vosotros. Por eso, me siento satisfecho de contribuir a cerrar esta herida y reconciliarme de nuevo con los valores que inspiraron la fundación de este club. Pues como he dicho anteriormente, queremos volver a nuestras raíces. Un afectuoso saludo y un fuerte abrazo a todos los familiares. Buenas a todos, soy Maigarde. Que agradezco al Gobierno de Navarra, que me parece que este homenaje, que me parece que una historia de un club, como dice Miquel, tiene que empezar desde quien lo fundó, porque es lo importante. Dice el himno de Osasuna que tantas generaciones ha cantado, vibra en ti Navarra entera, en donde quiera que estés. Los y las osasunistas, y con ellos una parte de esa Navarra, mira hoy atrás para recuperar la memoria de aquellos a los que se quiso extirpar de su seno, de aquellos que no tuvieron sitio en su club. Esa Navarra entera en la que cabemos todas y todos. Esa Navarra entera que seguirá celebrando los éxitos deportivos que han llegado y seguirán llegando. Y sobre todo, esa Navarra que hoy más que nunca considera Osasuna a los rojillos como el club de todos y de todas. Eskerrik asko. Bueno, pues con esto damos inicio a esta jornada eta hitza Mikel Ugarte lagunari pasatzen diot. Le doy la palabra a Mikel Ugarte y Mikel, si quieres, pues te quitas la mascarilla así te vemos todos mejor. Eskerrik asko. A las familias de aquellos fundadores osasunistas y todos los amigos invitados presentes por haber acudido a nuestra invitación. No sé, ¿me acerco más? Se te oye bien. Esperemos que el esfuerzo personal y tal, pues bueno, merezca la pena este rato que pasemos. Antes que nada queremos recordar al político Eduardo Jiménez Abad, nacido en Pamplona, y Manuel Jiménez Abad, nacido en Pamplona y asesinado por ETA en 2001 cuando acudía a ver un partido de fútbol y esta sala lleva su nombre. Bueno, bien, después de ver este vídeo tan emotivo, no sé, lo que voy a contaros, espero que suene bien, no sé. En primer lugar, nos gustaría precisar el motivo que nos reúne hoy aquí. Queríamos contar nuestra experiencia de trabajo e investigación y que trascendiera más allá de lo que es nuestro ámbito local. Un esfuerzo centrado en torno a las personas vinculadas a Osasuna que fueron, como sabéis, asesinadas en la Guerra Civil.
silenciadas y desterradas de la historia oficial que nos legaron los vencedores. Hemos rescatado del pozo del olvido las figuras y las vivencias de estas personas. Ellos son los protagonistas de esta historia, una historia que recompone y dignifica la memoria. Un trabajo intenso realizado en colectivo que comenzó hace más de 3 años. El resultado son 3 publicaciones que están aquí y al final del acto, si, por lo menos del libro de Eduardo, si alguno queréis, creo que hay copias, ¿no? Se encargará Koldo de esto. 2 homenajes, uno popular, que fue el primero, como las cosas suelen empezar de la gente, y el otro del Gobierno de Navarra, auspiciado por el Instituto Navarro de Memoria, a quienes entregamos todos nuestros contactos y nuestro trabajo. Es de destacar aquí el trabajo pionero que realizan en torno a la verdad, la justicia y la reparación en el tema de la guerra civil y en otros ámbitos, el Instituto y el Departamento de Paz y Convivencia, como ha señalado Koldo. Y esto lo tenía que decir porque igual no me traía problemas y no podía volver a casa, pero bueno, es una broma, ¿eh? Al final hay gente que nos olvidamos de cosas y bueno, hay fallos de periodistas que confunden el acto organizado por el instituto y dice que es el club, pero yo no puedo hacer nada ahí. Otra institución que cabe mencionar aquí es el Parlamento de Navarra, donde tuvimos la oportunidad de presentar el libro sobre Natalio, presidente de Osasuna, como sabéis, asesinado en el año 36. Natalio trabajó en este edificio del Parlamento de Navarra, hoy, que antes era Palacio de Justicia, y casualidades del destino se convirtió después en la primera sede social de Osasuna. Es paradigmático que el mismo club ignore este dato. ¿Por qué elegimos este lugar para hacer este acto en Madrid? Bueno, el pasado verano, en una conversación con el consejero de Justicia de Navarra, Eduardo Santos, que había sido diputado en Madrid, le expusimos nuestra idea de venir a Madrid, así, en general, ¿no? Y él nos sugirió traer el proyecto aquí. Entonces, bueno, tras varios intentos fallidos, topamos con Koldo y aquí estamos. Iruña, Pamplona, nuestra ciudad, en cierta medida forma parte de la llamada España vaciada, en cierta medida, ¿eh? Bueno, no sé, o mucha. Desgraciadamente, desde Madrid y el resto del país, digamos que pasó la historia moderna por su apoyo al golpe del 36. Y hace escasas semanas por el intento de frenar la reforma de una ley laboral. 2 aspectos bastante negativos que, digamos, a Osasuna le ocurre algo parecido. Muchas veces se alude al club de manera negativa. Michael Robinson, fallecido recientemente, solía decir que la medida del fútbol de la Liga la daba Osasuna y que la afición asume ese rol de manera conformista y no se plantea cotas más altas. Yo diría que en Navarra también se han realizado avances en materias de derechos sociales y de igualdad que han sido modelos y a veces no se conocen o se tumban leyes también, ¿no? Volvamos al punto de partida y sigamos las huellas de los represaliados de Osasuna. ¿Quiénes eran nuestros protagonistas? ¿Hicieron algo sonado además de fundar un equipo allá arriba de Osasuna? Pues para hacernos una idea, pensad un momento en Torre Madrid y Torre España, a pocos metros de donde nos encontramos, edificios emblemáticos de Madrid, o en el momento de la proclamación de la Primera y la Segunda República, ahora me refiero a Pamplona, o en esos tomos de libros gordos que ocupan las estanterías de abogados y en los edificios oficiales, que es la publicación editorial Aranzadi, o del intento frustrado de invasión del Valle de Arán por parte de la resistencia y de los exiliados republicanos en Francia españoles que contara Almudena Grandes en una de sus novelas, o de la residencia de estudiantes, las amistades de Lorca y de Buñuel, o de quienes elaboraron la Constitución republicana. ¿Qué tienen que ver con Osasuna estos hechos y lugares con nuestros protagonistas y las familias que les representan hoy aquí? Lo iremos desgranando poco a poco. No sé si Ramón Lobo coincidirá en esto. El fútbol es la antítesis de la guerra. Eso lo digo yo. Hace pocos años se dio a conocer la tregua realizada por soldados del ejército de Prusia y Reino Unido en la Primera Guerra Mundial y se dedicaron a jugar al fútbol. Después la censura militar lo ocultó y luego hicieron una película hace pocos años. Ojalá soldados rusos, norteamericanos de la OTAN se dediquen a lo mismo estos días, o los que vengan, no sé. Por desgracia, en el año 36 en España no se impuso el espíritu deportivo republicano, al ansia antidemocrática y totalitaria de algunos de tomar el poder.
porque el látigo franquista se encargó de aniquilar cualquier síntoma de tolerancia, respeto, convivencia y deportividad. Retornando al origen de Osasuna, en el año 1920, un pequeño grupo de jóvenes, aunque alguno no tanto, que dio impulso al club en sus primeros pasos, estos jóvenes pertenecían a clase media, eran basquistas, varios de ellos estudiaban euskera, provenían de familias de ideología liberal y gozaban de estudios universitarios. Varios de ellos estaban vinculados al campo jurídico, jueces, abogados, secretarios de sala, funcionarios. En realidad era un reagrupamiento de varios equipos. El fútbol ya existía en Pamplona y sus hermanos mayores habían comenzado década y media antes a practicar el fútbol. Ahora ellos, en el año 20, se estrenaban venciendo a sus rivales carlistas de la Juventud Jaimista, el equipo La Deportiva. Hubo prensa que les acusó de nacionalistas y lo cierto es que al declararse apolíticos acertaron y lograron fundar el equipo de Pamplona y con los años el de toda Navarra. En el primer tercio del siglo XX asistimos a la transformación del fútbol. Nos encontramos con el esnovismo practicado por pequeñas élites al inicio de la práctica popular, porque el fútbol es lo que tiene. Te atrapa cuando eres niño o niña y ya pues te gusta para siempre. Así se convirtió en el espectáculo de masas con los éxitos deportivos. En ese momento, cuando la vieja de Iruña decide abrirse sobre sí misma, comienza el derribo de la muralla que lo rodeaba, hito que evidencia la modernización de la ciudad. Uno de los ámbitos de modernización fue el deportivo. La gimnasia comenzaba a colarse en la vida social y quienes ansiaban desarrollarla o fomentarla contaron con un aliado en el Ayuntamiento de Pamplona, el concejal nacionalista Leoncio Urabayen, que promovió el campo de deportes municipal, que fue el segundo equipo de Osasuna, el segundo campo. En este contexto es de obligada mención la pandemia que sufrió la sociedad española a finales de la década de 1910, la gripe española, más agresiva y con menos recursos sanitarios que la actual. La salud se convirtió entonces en una preocupación de primer orden. De estas dos esferas, la deportiva y la sanitaria, germinó el nombre del club, Osasuna, que significa salud en euskera. Era una denominación que desprendía aires de modernidad. Algunos asignan la invención al nombre a Zilbetti, otros a Huizi. Pero poco a poco el club fue creciendo y años después, junto a otros equipos, fundaron la Federación Navarra de Fútbol. Hasta entonces habían estado en la guipuzcoana. Cuando se funda la liga, comienza en tercera, Osasuna, pues para jugar en primera se requería la copa y como no eran monárquicos no la querían ganar. Podían haberlo hecho en segunda, pero comenzaron en tercera, una de tantas injusticias sufridas por el club. En sus primeros momentos en la liga, el equipo demuestra sus características de juego, entrega, honestidad, estilo directo y físico, bastante reñido con la ciencia. Es de esta manera como se aludía entonces a la aptitud técnica del fútbol. Juego científico, decían. Algunos de los mejores jugadores venían de destacar en disciplinas como la pelota vasca. Así era el jugador de Osasuna. Os cuento una anécdota sucedida en Lecumberri, principios de años 20, que ilustra este tipo de jugador. Había un escritor, Joquincho Leundain, que luego acabó siendo concejal, falangista, y él contaba en una revista que el deporte moderno en Pamplona, en Navarra, era Osasuna y poco más, y que el jugador de fútbol era Pelotari. Entonces dice que en un partido en Lecumberri se había fundado un equipo en Lecumberri de fútbol en los años 20 y fue un equipo de Pamplona a jugar contra ellos, ¿no? Entonces empezó el partido, gol, gol, todos los metía la misma persona, ¿no? El delantero, gol, 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 y el portero ya le dijo, oye tú igual sabes a este deporte moderno, pero te reto a jugar a pelota. Y entonces cuando iba a iniciar la segunda parte, no estaba ni el portero ni el delantero del otro equipo de Pamplona. Y la gente dijo, y dice, no, está en el frontón. Y se fueron todos los jugadores y el público que había a ver el partido y ganó el jugador, el Pelotari de Pamplona, que era el que le metía los goles. A mí me gustaba. La Segunda República en Pamplona fue proclamada por el médico y político Serafín Uder en el balcón del ayuntamiento a imitación de su padre, que había proclamado la Primera República décadas antes en el mismo lugar. En la proclamación, Serafín estuvo acompañado de osasunistas como Florencio Alfaro, concejal, o Victorino García Enciso, también concejal. Nuestra invitada, Mari Carmen Yarnoz Uder, es sobrina de Serafín. Está en el centro, con su hija, Carlota. Un osasunista como José Huizi escribía entonces:
Osasuna es del pueblo, su sangre es roja y no azul, uno de los clubes más democráticos de España. Incluso los fundadores no quisieron que la bandera tuviera color azul. Esto lo decía José Huici en el año 32. Además, subrayaba que nunca habían optado por el epíteto de Real, como hacían otros, y en ese momento se vieron obligados a suprimir. Por ejemplo, el Real Madrid pasaría a ser Madrid Fútbol Club, el equipo que entrenó Ángel Capa, que está ahí. Todo esto lo escribe Huici en el diario republicano Democracia, editado por Ramón Bengaray en 1932, el cual apenas tuvo una vida de 7 meses, este periódico. Es significativo mencionar que ya para entonces se planteaba el fútbol femenino. La hermana de José, Matilde Huici, fue la única mujer que había participado en la comisión redactora de la Constitución Republicana y formó parte de una comisión jurídica que asesoraba en este tipo de cuestiones. Además, defendió a su hermano en un juicio con Osasuna de fondo contra la guipuzcoana, la primera mujer en un juicio en Pamplona. Un osasunista de pro como Ramón Bengaray, cantante barítono del Orfeón pamplonés, llegó a interpretar el Guernica Coarbola en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, invitado por la Presidencia de la República en el primer aniversario. Todo esto ocurría en esos primeros años de la República y siento que, José Antonio, recordarte aquí una gesta deportiva de aquel año que te va a doler un poco. Osasuna venció 1-5 al Athletic de Madrid en el Metropolitano y los 5 goles los marca Julián Vergara, del que contaban era un delantero moderno e inteligente. Los elogios fueron para el extremo izquierdo Catachú. El cronista del evento sugirió construir una estatua en medio de la Plaza de la República, hoy Plaza del Castillo de Pamplona, que recordara la gesta y el juego de Catachú y sus secuaces. Su nombre provenía del bar pensión de su familia, represaliada durante la guerra por tratar de salvar personas perseguidas. Todavía permanece el bar Catachú, pero los actuales dueños y la clientela desconocen estos hechos. Ascendieron a Primera División Osasuna con una delantera que maravillaba. El entrenador nacional, Salazar, de apellido Salazar, un vitoriano, ahora no me acuerdo el nombre. Los halagaba siempre, aunque luego los dejaba fuera de convocatoria en el banquillo. Siempre iba a los campos de San Juan, hablaba muy bien y luego... Y es que, si bien en San Juan, en casa, eran casi siempre inexpugnables y contundentes, fuera de casa los resultados eran malos. Jugaron 2 semifinales de Copa. En Pamplona, ante 8.000 espectadores, vencen 4-2 al Barça. Emilio Mola, en el campo, en ese día, en junio del 36, abandonó su localidad antes del pitido final. Tenía cosas mejores que hacer que ver ganar a un equipo de raíces republicanas. Se fue a una reunión para ultimar el golpe. En la vuelta, el 17 de junio del 36, el Barça remontó la diferencia. Los conspiradores contra la República, que los había en Osasuna, y bastantes, se centraron en las tareas golpistas. El entrenador del club, Emilio Urdíroz, que ascendió a primera, preparaba una selección de jugadores para disputar la Olimpiada Popular de Barcelona, alternativa a la nazi en Alemania. Ese viaje a Barcelona, en vísperas del golpe, a muchos les salvó la vida, como es el caso de Alfonso Astiz, padre de Miguel Ángel Astiz, hoy, que nos acompaña hoy aquí. Varios osasunistas trataron de frenar el golpe. El alcalde de Esteña, Fortunato Aguirre, uno de los fundadores, envió mensajes de alerta a la presidencia sobre las reuniones de Mola en Irache y la información que le llegaba sobre los arsenales de armas en Iranzu. No le hicieron caso alguno. Ramón, Natalio, los hermanos Monzón, todos ellos, osasunistas, junto a otros compañeros de las organizaciones políticas del Frente Popular, se reunían para tratar de impedir un golpe inminente, que ya era imposible desmantelar en Pamplona. Algunos de esos se escondieron porque veían peligrar su vida, muchos fueron detenidos y sometidos a la voluntad franquista y otros confiaron en que aquello no duraría mucho y siguieron trabajando un tiempo. Es el caso de Natalio. ¿Quiénes eran aquellos osasunistas a los que el golpe arrebató sus vidas y los difuminó en las páginas de la historia? El listado aún es incompleto y continúa hasta sumar más de una decena de asesinados. Nosotros hemos hecho 2 biografías y no podíamos hacer más, y un libro que cuenta un poco esto al inicio. Y las personas estas eran Leandro y su hijo José Javier Villafranca, Alberto Lorenzo, Eladio Silvetti, Fortunato Aguirre, Ramón Bengaray, Enrique Astiz, Natalio y Santiago Cayola, Victorino García Enciso, Filomeno Urdíroz, Andrés Jasso, Juan Arrastia, Tomás Ariz, Florencio Alfaro, Eucario Redín. Hay decenas de encarcelados, sancionados y desterrados y exiliados. Algunos lucharon por defender la República como los hermanos Rey.
y el entrenador artífice del ascenso Emilio Urdidoz. Pero al final confiaron su suerte al exilio. Los familiares presentes aquí son testigos de ellos, de la vida en el exilio hoy. Para aclarar la incógnita de las Torres de Madrid y de España, decir que fue un proyecto arquitectónico realizado por una persona conocida, un arquitecto, y que firmó su proyecto. Y por otra, que no pudo hacerlo por ser ex convicto fue Carmelo Monzón, por ser un rojo, o por haber sido un rojo, o porque le decían que era un rojo, y Amalia, su nieta, está aquí también con nosotros. En el año 44, el hermano de Carmelo, Jesús Monzón, ideó la penetración de guerrilleros antifranquistas a través de Andorra para intentar ocupar una parte del territorio español, aunque finalmente se optó por proceder a la invasión del Valle de Arán. Jesús Monzón, político comunista y luchador antifranquista, fue el primer promotor de la Federación Navarra de Fútbol y presidente del Indarra, otro club local. Entre las aportaciones de Jesús podemos señalar que a finales de los años 60, principios de los 70, en Mallorca, se dedicó a formar a jóvenes empresarios que después tomarían las riendas del sector turístico del país. Estanislao Aranzadi fue propietario de la editorial Aranzadi y jugador de Osasuna. En los expedientes militares consultados vemos que se libró de las acusaciones que lo tachaban de izquierdista, lo cual suponía ir a prisión como mínimo, a pesar de su alistamiento voluntario entre los militares sublevados, siendo él luego abogado y de graduación. Le abrieron un expediente con el fin decían de salvar, él decía de salvar a su padre, que era un nacionalista vasco. Lorca y Buñuel eran amigos de José María Navaz, fundador del club, jugador, árbitro y científico del mar. Entre otras muchas cosas, logró pasar desapercibido en Vigo aquel verano del 36, al que recién había llegado para ocupar la plaza de director del Instituto Oceanográfico, y en Galicia nadie sospechaba su vinculación con el Partido Comunista. Otros fueron inhabilitados, como el primer presidente y juez, Eduardo Aizpún, y su hermano, Marcos Aizpún, funcionario de justicia. También fue inhabilitado el juez Ignacio Perillán, el primer secretario del club, al que salvó su cuñado en un fusilamiento seguro, como nos cuentan sus nietos. Nunca quiso regresar a su amada Pamplona porque los amigos habían sido asesinados. Queremos rescatar aquí también a figuras femeninas como María Luisa Arzac, la abuela de José, a Josefina Cayuela, cuñada de María Luisa, a Elvira Gómez Urrutia, cuñada de Jesús, ahora ya me hago un lío, Amparo Sandoval, la mujer de Natalio, Matilde Huici, la hermana de José Huici, el del nombre de Osasuna, a Rosaura López o a Jerónima, que realizaba la colada de las camisetas rojas, hacía las cafeteras con coñac en invierno para los futbolistas o cuidaba de las gallinas que comían los gusanillos que encontraban en el campo de San Juan. Ellas vivieron y disfrutaron y sufrieron con Osasuna, pero las garras de la tiranía las despejó de cualquier posibilidad de reconocimiento, al menos hasta hoy, momento en que debemos rememorar y reivindicar su labor. Sobre la familia Cayuela diré que es 100% futbolera, creo, si no me equivoco. Lo puede contar José. Eran de Osasuna y del Real Unión de Irún. María Luisa Arzac era hermana de Pepe, jugador del Real Unión, y ella ya en Chile se hizo del Colo-Colo, porque vestían igual que el Unión. Natalia, prima de José, nos contó que acompañó a su abuela a la despedida de Castelli, el que negó el saludo a Pinochet siendo capitán y figura en Chile. Y sin embargo, a Natalio no se le recuerda con una sala en el estadio del club de fútbol en su centenario. Quiero decir, han inaugurado otras salas, pero a Natalio no le han puesto, y tampoco en el Parlamento de Navarra, donde trabajó 20 años como secretario de sala. Serán las peñas hermanadas de La Real y de Osasuna en Donosti quienes brinden un pequeño homenaje este domingo a la familia Cayuela que ha venido de Chile, a Cecilia y a José, el padre ya. Un reconocimiento que debería organizar el club con un estadio lleno un estadio del Sadar tan bonito, en forma de saque de honor a la señora Aurea Joso, que representa y acompaña a todas las familias. Bueno, para terminar, primero disculparme porque me he ido de tiempo, y antes de pasar la palabra a nuestros compañeros de mesa, deciros que nos encantaría tomar un café con las familias al finalizar el acto, y que nos quiera acompañar. Y antes de regresar a la vieja Iruña, y así les dejamos a ustedes con su trabajo, a ver si hacen eco de esta historia y las instituciones
democráticas aprueban una buena ley de memoria democrática que tan necesaria es. Como contaba el bueno de Pepito Huizi, Osasuna, Beti, Aurrera. Salud, justicia, fraternidad, igualdad y siempre adelante. Es que ricasco, Miquel. Yo quería aclararles una cosa. El que ha puesto el tiempo ha sido él. Cedo la palabra ahora a don José Antonio Martín Pallín. Siempre suele pasar que el que presenta a las personas es mucho menos conocido que las personas presentadas. De José Antonio Martín Pallín solo voy a decir una cosa. Es el prologuista de este libro. Cuestión por la que es fundamentalmente conocido. Es que ricasco, José Antonio, gracias por estar aquí, gracias por el prólogo y gracias por toda una vida y por lo que queda. Muchas gracias. La verdad que tengo que darle las gracias también muy especialmente a Miquel Huarte, porque yo nunca pensé que a lo largo ya de mi vida prolongada iba a terminar en el Senado, donde sí que tuve una ligera participación en la época en que se estaba gestando la Constitución española y sobre todo en el título dedicado al Poder Judicial. Pero ahora estoy aquí con ocasión de un club de fútbol y de una persona que lo presidió y de una afición que me ha acompañado desde niño. Ahora, recordando, cuando estaba preparando un poco mi intervención, recuerdo casi perfectamente esa memoria fotográfica que algunas veces tenemos. Mi primera entrada en el estadio El Arcángel de Córdoba, donde mi padre era el teniente coronel de la Guardia Civil y estaba luchando contra los maquis, y vi un partido del Córdoba Club de Fútbol. A partir de ahí mi afición no cesó. Inmediatamente lo trasladaron a Valladolid, me hice del Real Valladolid Deportivo, porque yo siempre me he apasionado por los de casa, y de repente llego a Madrid y con gran disgusto de mi madre me hago del Atleti. Mi madre era tan forofa del Madrid que cuando empezaba la televisión y jugaba el Madrid, dice, hoy juega España. Y dije, hombre, mamá, en fin, hoy juega el Real Madrid, que es una parte importante, pero no tanto, ¿no? Y esta afición por el Atleti pues también tiene sus connotaciones políticas, aunque uno no quiera, porque cuando se confronta con alguien del Real Madrid, pues le dice, oye, que vosotros fuisteis el Atlético Aviación, es decir, formado o rescatado, no formado, rescatado por los militares que lo consiguieron lanzar y después ya pasó a ser el Atlético de Madrid. Esta afición, pues, no la entiende casi nadie. Siempre me dan una respuesta que me acaba de dar Ángel Capa hace unos momentos, cuando le dije que era del Atleti, dice, nadie es perfecto. Y entonces, pues, evidentemente yo confieso que no soy perfecto, pero tengo la gran satisfacción de compartir esta imperfección, la he compartido durante su vida con Almudena Grandes, que, como a lo mejor algunos no saben, su marido, Luis García Montero, es un madridista furibundo. Y cuando llegaban los partidos Madrid-Atleti, lo echaba de casa. Me lo dijo textualmente los dos. Dice, tú vete con tus amigos y a mí déjame con Sabina y con todos los que iban a ver al Atleti. Eso quiere decir que, bueno, dentro de la propia familia, pues había una diferencia en cuanto a la pasión, porque no tiene otra explicación racional, por un club de fútbol. Cuando me entregaron el libro, la verdad que me llevé una gran sorpresa, primero porque yo tengo una biblioteca muy amplia sobre la guerra civil, todos los historiadores extranjeros al principio que empezaron a escribir sobre ella, pero aquí he encontrado documentos que no están en esos libros. Algunos documentos que demuestran algo que después he rememorado y que era esa especie de ordenancismo que, para bien o para mal,
tuvieron los golpistas con esa visión organizativa del ejército. Es decir, que dejaban todo por escrito. Hay unas listas mecanografiadas, muy rigurosamente escalonadas. En definitiva, dejaron ni más ni menos que cerca de aquí, en el Ferrol y en Salamanca, pues constancia de 50.000 consejos de guerra con condenas a muerte. Y por tanto, esa constancia llama tanto la atención a algunos historiadores que recuerdo también una entrevista con el general Galtieri de los militares argentinos, cuando le preguntaba al periodista, pero ¿cómo ustedes hacen esto de los desaparecidos? Que era una cuestión de borrarlos, era como convertirlos en sombras vivientes. En España dice, oiga, nosotros no íbamos a dejar constancia escrita como hizo el general Franco. Y efectivamente, pues eso es lo que ha dado lugar a que sea posible que todo esto se haya recuperado y que la conclusión que uno saca de la lectura del libro es que Natalio Cayuela era un hombre bueno en el sentido de la palabra bueno y que eso le costó la vida, porque en esa España que desgraciadamente todavía perdura en la mente de muchos, su única dialéctica era la de los puños y las pistolas o la de la eliminación física del disidente y sobre todo si era una persona demócrata, progresista y que quería mejorar la España zaragatera y triste que decía Machado. Y Natalio Cayuela era una de esas personas. Era republicano, desempeñaba su actividad profesional en la audiencia de Pamplona, eso también me acerca, yo, como todo el mundo sabe, he sido fiscal y magistrado, y también, yo no sé si la expresión es correcta o he leído mal, pero en los Osasuna se funda en los sótanos de la audiencia. No sé por qué en los sótanos y no en un despacho, pero en fin, es una referencia curiosa y allí se juntan una serie de personas que empiezan a pensar que convendría, pues como estaba de moda, era muy pujante, además el Athletic Bilbao, la campa de los ingleses, todo lo que había originado en sus alrededores, pues había que incorporar también a Pamplona a esa historia que empezaba y que tiene una fuerza ya que en estos momentos creo que se les ha ido de las manos a los propios fundadores. Una de las cosas que me llamó la atención no está aquí y no está en muchas historias de la guerra civil. Tú contabas antes, Miquel, que Pamplona tuvo unas horas decisivas para parar el golpe militar. Es una conversación que si alguno tiene interés se puede encontrar. Después se ha reproducido, pero aquella me parece más auténtica porque se reprodujo prácticamente a menos de 24 horas de tener lugar entre Diego Martínez Barrios, gran oriente de la masonería española, es decir, no era ni marxista ni leninista y mucho menos bolivariano, como es lógico, todavía no se hablaba de eso. Y Diego Martínez Barrios llamó al general Mola para decirle que se habían enterado de que el 17 los militares de África ya se habían alzado, le ofrecía la cartera de la gobernación y las manos libres para reconducir la situación y acabar con la guerra civil. Entonces el general Mola le contesta muy amablemente, lo siento, señor presidente, pero esta no es nuestra idea. Nuestra idea es hacer otra España. Y esa otra España pasaba, como se puede leer en el Chicago Tribune del 27 de julio de 1936, por exterminar a la otra media. Esto lo dice el general Francisco Franco a John Hay, periodista del Chicago Tribune, cuando le pregunta si lo que usted quiere hacer y lo quiere sacar adelante, tendrá que fusilar a media España. Y el general le contestó impertérrito, se hará lo que se tenga que hacer. Y lo que se tuvo que hacer es prácticamente pues, fusilar, no a media España, pero a gran parte de España. Pero volviendo al tema futbolístico,
pues a mí me recordaba, cuando empecé a hablar con Miquel, algo que nos llamó la atención a todos los futboleros de aquella época, que fue, y relacionado un poco con Argentina, la visita del San Lorenzo de Almagro. El San Lorenzo de Almagro estaba formado en gran parte por futbolistas vascos y que les había sorprendido la guerra civil fuera y no retornaron. Entre ellos un jugador que a mí me parecía excepcional, Zubieta, que era algo así como un anticipo de Beckenbauer, una especie de imán en el medio del campo que me fascinó cuando estuvo aquí. Solamente le metió 7 goles a no era la selección española, era un combinado español, pero el San Lorenzo ganó por 7-1 a ese combinado español. Y entonces ahí empecé a ver que efectivamente, yo todavía no estaba muy preocupado por estas cosas, de que había habido un exilio y que ese exilio, que todos conocíamos por los profesores, los poetas, los escritores, etcétera, etcétera, también había afectado al fútbol. Y esa selección vasca que le pilló fuera, pues se refugiaron, como es lógico, no volvieron, y alguno volvió. Y concretamente las razones, me imagino, que serían de presión política, amistosa, futbolística, por ejemplo, como Gorostiza, que ese sí que volvió y jugó en el Valencia y el Athletic Bilbao. Y bueno, alguno más seguramente que no conozco. Durante la guerra, todos tenemos en la visión esa foto de la selección nacional con el brazo en alto jugando en Berlín. Antes de eso, pues se tocaba, como es lógico, el himno nacional. Y, por cierto, una anécdota que seguramente también algunos conocen. El primer contingente de la División Azul que llegó a Stuttgart, los alemanes tiraron de fonoteca y, como no tenían otra cosa a mano porque no había himno nacional, pusieron el himno de Riego. O sea que la División Azul fue recibida en Alemania con el himno de Riego. Cosa curiosa. Después conocía algo que también está un poco latente, hombre, con otra perspectiva ya hoy día, sería exagerado decir lo contrario, era esa connotación de pertenecer al Real Madrid. Hay una nota, o sea, cuando Mola hace esa declaración de que 4 columnas avanzan hacia Madrid, pero dentro hay una 5ª columna, se desata pues una cierta, yo diríamos, histeria con el acontecimiento inasumible para cualquier demócrata y para cualquier ciudadano de Paracuellos, ¿no? Que es algo que efectivamente hay que reconocer que fue pues un verdadero crimen contra la humanidad. Pero empiezan todos a mirarse. En primer lugar, una cuestión, nadie llevaba sombrero, porque llevar sombrero era una manera de significarse ante una población asediada y bombardeada. En segundo lugar, y esto sí que está documentado, creo que incluso lo recoge Paul Preston, el Real Madrid tuvo que enviar una circular, porque entonces los recibos se cobraban por las casas. Y entonces la circular que dice, ha llegado a conocimiento de este club que hay gente que, haciéndose pasar por cobradores del Real Madrid, van por las casas para detectar que si tú eres del Real Madrid, pues seguramente podría ser un 5ª columnista. En fin, el fútbol tuvo también sus padecimientos, padeció todo, padeció la cultura, padeció la democracia y padeció la vida de muchas personas. Pero también el fútbol, y lo que más me extraña, y con esto termino, es que un deporte que comenzó llamándose fútbol asociación, en el sentido de que era un conjunto en el que las ideologías no podían, en el momento en que saltaban al campo, ponerse de manifiesto. Todos jugaban a lo mismo, fuese cual fuese su ideología. Me imagino que ahora, no lo sé, los futbolistas en eso son, cuando se les aprieta un poco, dice que son apolíticos, no se sabe qué especie es esa, pero en definitiva me imagino que los componentes de los actuales clubs tendrán sus ideologías, pero en el momento de saltar al campo, pues pondrán todo su interés en colaborar los unos con los otros para hacer el mejor fútbol
de asociación posible. Y esto es lo que me llama la atención, porque Natalio Cayuela, se ha hablado también de Stanislao Aranzadi, o sea, sería un grupo de personas diversas ideológicas y sociológicamente, y que en muchos casos, y yo también lo he vivido en la familia de mi mujer, pues fueron el motivo, también se ha mencionado, de que alguien intercediese por ellos y de alguna manera se salvasen del fusilamiento. ¿Por qué nadie intercedió por Natalio Cayuela? ¿Por qué sus compañeros de directiva, que tendrían otra ideología, pero que tendrían esa afectividad que une la preparación de un partido, comentar un éxito o un fracaso, no intercedió por Natalio Cayuela? Yo creo que eso es una cuestión que en el libro no se despeja del todo y que habría quizá que ahondar un poco más, porque otros sí, otros salvaron su vida gracias precisamente a esta intercesión de personas cercanas. Estamos, lo ha dicho el presidente, en unos momentos trágicos. Esperemos que a nadie se le vaya de la mano este jueguecito moderno de los games, dándole a la tecla y que las bombas caigan por lo menos en sitios que no nos lleven a derroteros que nadie desea. Pero lo que hoy conmemoramos es algo que no debe pasar, no debe volver a pasar, a pesar de los intentos de algunos por blanquear esa situación. Hay un documento terrible en el libro, que es original, del general Mola, enardeciendo a sus seguidores, porque entre otras cosas, ya no solamente las barbaridades del general Queipo de Llano, dice que los rojos tenían preparado un golpe para finales de julio en el que pensaban incluso descuartizar personas. Ya era el precursor de las fake que dicen ahora y un gran habilidoso de contaminar y de excitar los ánimos. Repito las gracias, sobre todo por haberme dado la oportunidad de prologarlo. El tiempo sigue, el fútbol sigue y espero que vengan tiempos en los que ya de estas cosas se pueda hablar. Me ha congratulado mucho lo que has puesto de que por fin se ha reconocido pues este olvido. No sé si se ha conmemorado con alguna placa o con alguna otra conmemoración, pero lo cierto es que tarde, pero se está reparando. Decías verdad, justicia y reparación. Todavía queda mucha reparación por hacer y este libro es un modelo de la reparación de un hombre bueno, en el buen sentido de la palabra bueno. Es que ricasco, José Antonio, por tus palabras, por tu emoción y por hacernos partícipes de tanta información. Cedo la palabra ahora a Eduardo Martínez Lacabe. Zurea da hitza. Es que ricasco, Koldo. Egunon, buenos días a todo el mundo. Como lego en Derecho, leo que el Senado tiene entre sus funciones la potestad legislativa del Estado, la aprobación de los presupuestos y también el control de la acción del Gobierno. Veo también que hay una gran actividad cultural paralela en este edificio y no puedo menos que agradecer la invitación cursada para presentar este libro, muy especialmente al senador autonómico por Navarra, a Koldo Martínez. Agradezco también la presencia de otro senador por Navarra, de Toni Madaleno y de Javier Moscoso también. A todos ellos, bueno, os quiero dar las gracias y especialmente, como digo, a Koldo por las gestiones para presentar aquí este libro en este espacio. Un espacio, un lugar que sin duda habría sido del gusto de Natalio Cayuela. Como abogado, como secretario de sala de la Audiencia Territorial de Pamplona, como hombre de leyes y, en suma, como hombre de justicia que era. Qué sitio más a propósito, además, en la sala de Manuel Jiménez Abad, ¿no?
También quiero dar las gracias a todas las personas que de una u otra forma han colaborado en este libro, desde las que han escrito algún capítulo hasta las personas pues, que han vertebrado este proyecto ya largo de Osasunar en Memoria, como Mikel Ugarte, a los que con su prestigio personal se han sumado, se han embarcado al mismo, desde el mundo precisamente de la justicia y del derecho, José Antonio Martín Pallín, cuyas palabras nos han emocionado a todos, y también desde el arte y la literatura, ¿no? Como Kirmen Uribe, que escribió un poema precioso en euskera sobre el reloj ya tan famoso sobre el que luego haré alguna relación. También a todas las personas que sin estar directamente relacionadas con la investigación han ayudado a promocionar y a extender el libro. Por último, también ha sido muy importante la ayuda de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, con Martín Zabalza Arregui al frente, el Instituto Navarro de la Memoria, con José Miguel Gastón, nuestro Josemi y César Layana, y por supuesto del editor, Jon Jiménez, y la editorial Chalaparta. De todos ellos son los aciertos y yo como supervisor del proyecto, pues bueno, hago mío los errores. Sin más dilación voy a presentar la figura de Natalio Cayuela. Muchos de vosotros ya la conocéis, pero para los que os acercáis a él voy a intentar trazar unas líneas sobre esta persona nacida en Barcelona en 1891. El libro no es solo un libro sobre la guerra, que también, pero como dice en el prólogo José Antonio Martín Pallín, la guerra y la represión, ahora leo textualmente, dejaron un pozo que todavía es objeto de un debate que no deja de llamar la atención a los observadores políticos internacionales. Sigue llamando la atención fuera de nuestras fronteras. Quizás sea porque todavía queda mucho trabajo por hacer, a pesar de toda la producción bibliográfica que se ha hecho, o como ha señalado Mikel, ¿no? Que todavía estamos pendientes de una buena ley de memoria democrática o de un reglamento, como decía Romanones, ¿no? Que hagan ellos la ley, hagamos nosotros el reglamento, pero hay todavía parcelas que están sin abrir, entre otros archivos, por ejemplo, de la Guardia Civil, ¿no? Que son muy importantes y que ayudarían a seguir avanzando en ese sentido. Regreso a Natalio. He dicho que nació en Barcelona, pero él era pamplonés, como estas personas de Bilbao que dicen que nacen donde quieren. Pues bueno, Natalio nació en Barcelona, un hecho completamente circunstancial y anecdótico. Su hermana Josefina nació un año antes en Pamplona, su hermano Enrique nació 3 años más tarde en Pamplona, su hermano Santiago el pequeño, por supuesto, en Pamplona, así como su padre, su abuelo. El bisabuelo ya era de Ablitas, una localidad de la Ribera de Navarra, a 7 kilómetros de Tudela. Es decir, que estos eran navarros por todas partes. Y a pesar de ser navarros, no pensemos, aquí estamos ante un público que sabe de lo que hablamos, pero muchas veces hay una visión del navarro estereotipada. Contribuyó mucho a esto Pío Baroja, el famoso oxímoron aquel de pensamiento y navarro como términos antitéticos. Bueno, se le atribuye a Pío Baroja o bien. Pero quiero decir eso, que los Cayuela no pertenecen a esa Navarra. Ellos pertenecían a la Navarra que precisamente los tradicionalistas llamaban de la cáscara amarga. Eran liberales en el siglo XIX, fueron liberales a principios del XX, democráticos y finalmente, como Natalia, republicanos. Natalio tuvo en los años 20, ha dicho José Antonio Martín Pallín, que era una persona buena, y esa es una bonomía, eso es lo que le caracterizó a él, ¿no? A principios de los años 20, cuando la dictadura de Primo de Rivera, hay algún momento en el que se deja llevar un poco por estas teorías de Joaquín Costa de principios del siglo XX, del cirujano de hierro. Quiso ver en la dictadura al principio algo de reformismo, pero muy pronto ya se desencantó y ya desde finales de los 20 él es abiertamente republicano. Él quiere ya una sociedad mejor y para él la sociedad mejor la traerá la República. Su familia, he estado hablando ahora de los Cayuela, él se apellida también Medina, de segundo apellido Medina, y la familia Medina es también liberal. Son generaciones y generaciones procedentes de Mahón, de Menorca, de las Islas Baleares, que han sido liberales. Entonces,
En Natalio confluyen, tanto por parte materna como paterna, todo ese bagaje liberal que hace de él una persona, en cierto modo, incómoda, desde luego completamente incómoda en los años 30 en Pamplona. Su infancia fue una infancia feliz, una infancia de un niño con zapatos en una Pamplona en la que casi todos los niños iban con alpargatas. No estudió en las escuelas públicas, tampoco en un colegio de curas, sino que lo hizo en el Colegio Huarte. El Colegio Huarte era un centro innovador, muy avanzado pedagógicamente, y tanto él como sus hermanos estudiaron allí. Su hermana Josefina, sin embargo, lo hizo en un colegio religioso, en las Ursulinas, donde aprendió francés. Fue una mujer muy culta. Hay quien sugiere que a veces detrás de los escritos relacionados con el derecho, alguna minuta podría estar su pluma. Y como digo, estudió en las Ursulinas, que en el año 36 fue prisión de mujeres y de niños. Allí estuvieron presas muchas mujeres de republicanos y también de nacionalistas vascos, personas susceptibles de ser canjeados por otras personas. Y bueno, es una cuestión que fue bastante extendida en Pamplona, no solo en este colegio, sino también en algún otro. Después de terminar sus estudios en el Instituto de Pamplona, en el que había ejercido como catedrático su abuelo Natalio, del que heredó también su nombre, al que no llegó a conocer, vino a Madrid y en esta ciudad estudió Derecho en la Universidad Central. Quiso opositar en Pamplona para secretario de Sala de la Audiencia, también en Burgos en el 17 y por fin en La Coruña en 1919, es la ciudad de José Antonio Martín Pallín. Quién sabe si cuando fue allí a examinarse se cruzó con los padres de José Antonio o no. Ahora que he oído que el padre cambiaba mucho de destino, pues a saber si estaba en aquellos momentos o no, se cruzaron o no, pero lo intentó en todas estas ciudades, hasta que por fin en el año 22 ya es profeta en su tierra, hace unas oposiciones que, según nos cuenta un familiar suyo, en una expresión que yo no había oído, marcaron raya, es decir, que hizo unas oposiciones excelentes y consiguió la plaza de secretario de Sala de la Audiencia. Allí trabajó durante al menos, desde ese momento como secretario de Sala hasta que llegó la guerra, 15 años. En la Audiencia Territorial de Pamplona había dos salas, una la llevaba él y otra la llevaba José Maraver Serrano, y el hermano de Natalio, el mediano, Enrique, abogado también, los tres hermanos varones fueron abogados, trabajó tanto para él como para José Maraver Serrano. Él estuvo trabajando unos años allí en la Audiencia. En el año 23, voy ahora a lo que es su vida personal, se casó con Amparo Sandoval Arricibita, hija de andaluz y de Navarra. Se casaron en Donosti, en San Sebastián, y no tuvieron hijos. Tuvieron otro hijo que se llamó Osasuna. En el año 23, el año de la boda, Natalio fue presidente de Osasuna por primera vez, entre el año 23 y el 25. No era su primer acercamiento con el fútbol. Él fue el fundador del Pamplona Fútbol Club en 1909 y había sido vicepresidente del Racing Pamplonés también en el año 15. Jugador también. Alguna vez, hablando con Miquel, hemos dicho de qué jugaría Natalio, si de portero o de defensa central. Medía 1,78, que ahora 1,78 parece una estatura bastante normal, pero en las fotos de la época abundan y mucho las personas que no llegaban al 1,50 m, y Natalio se nos anuncia como un gigantón, una persona de casi 1,80. La estatura de 1,78 la recogemos de la ficha policial de su encarcelamiento, ¿no? Y es un gigantón, aficionado al fútbol. Y como dice mi compañero José María Jaurrieta en el libro, Natalio fue muchas más cosas que abogado y muchas más cosas que un aficionado al fútbol. Además de presidente de Osasuna, fue presidente de la Cruz Roja durante los años de la República, entre el año 32 y 36. Fue vocal vecino de la Casa de Misericordia. La Casa de Misericordia, la Meca, es una institución muy querida por todos los pamploneses. En tiempos de Natalio se acogían ahí a los niños huérfanos y también a niños desfavorecidos, que en algunas ocasiones sus padres, por ejemplo, no los podían mantener durante unos meses al
al año, y entonces los llevaban a la Meca, estaban allí 4 o 5 meses y luego regresaban a casa. También fue presidente de la Comisión Taurina de la Meca. La Meca organiza unos festejos taurinos en San Fermines y con los beneficios obtenidos, todos estos se destinan al sostenimiento de la institución, y es posible de esta manera que las actividades que se desarrollan, la atención a los ancianos, pues sea mucho mejor. Digo de los ancianos porque en su momento la Meca era para huérfanos. Todo este tema ha cambiado y ahora lo que se acoge es a la ancianidad, ¿no? Fue miembro del Ateneo, fue miembro del Orfeón, tenía una vasta cultura, era un bon vivant, un gourmand, no hay más que ver cómo era él físicamente. Era una persona que le gustaba vivir bien, tenía una fonoteca, pero con todo era una persona muy preocupada por los demás. Fue miembro de la Liga de los Derechos del Hombre, un precedente de los derechos civiles, de los derechos humanos, una asociación que se creó en Francia a finales del siglo XIX, que tardó algo más en llegar a España, que había personas de gran relevancia, de gran importancia en esta asociación, como el propio Manuel Azaña, como Ortega y Gasset, como Unamuno, y él fue miembro de esta sociedad. Una de las acciones relacionadas con la Liga de Derechos del Hombre que más disgustos le ocasionó a Natalio fue en el año 36. En Pamplona teníamos un fuerte en un monte cercano a la ciudad, en el Monte San Cristóbal, Monte Ezcaba, un penal donde estuvieron presos muchísimas personas encarceladas tras los sucesos de Asturias y la Revolución de Octubre. Y en febrero del 36 hubo una ley de amnistía al vencer el gobierno del Frente Popular. Estos presos bajaron a la ciudad, a Pamplona, pues para buscar un tren. Muchos de ellos regresaron a su ciudad y luego allí, a los 4 meses, muchos de ellos serían fusilados, ¿no? Y en ese contexto de jolgorio, de fiesta por la liberación, se celebró algún banquete en Pamplona y Natalio acudió al mismo con su mujer, hecho que, según dijeron algunos testigos, escandalizó a la buena sociedad pamplonesa. Entre otras cosas también, en el año 33 intentó ser presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, un precedente del Tribunal Constitucional. No lo logró porque el candidato carlista pues fue al copo y, en fin. Voy a intentar responder, si puedo, a esta pregunta final que ha lanzado José Antonio Martín Pallín, de por qué se cargaron a Natalio, por qué, a pesar de las amistades que tenía, no pudo salvar la vida, por qué llegó su muerte. Es una hipótesis de trabajo nada más, no creo que podamos responderlo. Pero cada vez que trabajamos más y más sobre parte de los represaliados en Navarra, vemos que parte importante de los represaliados fueron sobre todo los de izquierda republicana. Se represalió a personas de diferente ideología. Numéricamente los más represaliados fueron los socialistas, los de la UGT, porque eran los más numerosos, hubo anarquistas, nacionalistas vascos unos poquitos, también porque eran pocos y también porque tienen un componente religioso, aunque fue fusilado Fortunato Aguirre de Osasuna, fue fusilado Eladio Silvetti, fue fusilado Amado, hubo algunos fusilados, pero la represión cualitativa contra los miembros de Izquierda Republicana fue inmensa. Es un partido que hoy en día no tiene parangón, no podemos decir que sea Izquierda Unida, es un partido que no tiene, hoy no existe, no sabemos bien cómo explicarlo, pero la represión, como digo, contra la Izquierda Republicana se sustanció probablemente porque no se entendía. Se podía entender que una persona con alpargatas, que ganaba 3 pesetas al día por arar un campo en la ribera de Tudela, quisiera colgar a su amo rico, o que un zapatero metiera 12 horas en su despacho de zapatería y estuviera trabajando y trabajando y quisiera un cambio social, que quisiera escuelas, que quisiera más sueldo, que quisiera, si se ponía enfermo, pues poder cobrar sin trabajar, aunque sea a partir del día 5 o del 10, pero que no se entendía de ninguna manera es que una persona que acudía a los toros, que acudía al fútbol,
que tenía una fonoteca con 500 discos de pizarra, que tenía vehículo, que vivía en el mejor edificio de Pamplona, o de Madrid, o de Málaga, que todas estas personas que estaban en lo más alto de la sociedad, que pertenecieran a un partido que se llamara izquierda y encima republicana, esto era intolerable. Esto era intolerable y es una hipótesis de trabajo que tenemos, y es porque estudiando ahora toro pasado, haciéndonos la misma pregunta que se hace José Antonio, decimos, ¿por qué fueron estos tan represaliados? No solo Natalio, como digo, abogado, secretario de sala, su hermano Santiago también, Enrique Astiz, también un hombre pequeñico y listo, decían, abogado, también asesinado, Gabriel Íciz, otros que tuvieron que exiliarse, como Mariano Ansó, fue ministro de Negrín, David Jaime, Alfaro, Domezain, fusilados también Alberto Lorenzo, que lo hemos citado también, de izquierda republicana, los que tuvieron que huir, como Ramón Díaz Delgado, catedrático, ahí es nada, de izquierda republicana, catedrático de filosofía, amigo personal de Julián Marías, García Fresca, catedrático de historia natural, cuñado de Luis Olariaga, que entraba en los consejos de Franco, precedido por una bandeja de plata. A Ramón Díaz Delgado, escondido en el reloj, en el reloj de la estación de autobuses, al que se accedía desde su propia casa, escondido allí con Enrique Cayuela, la administración franquista lo rehabilitó con más de 60 años de edad. Y los 60 años de edad de aquellos años no son nuestros 60 años de ahora, son 60 años de entonces. A García Fresca lo rehabilitaron con 58. En fin, quiero decir que fueron, las sentencias a muerte fueron muy duras, muchas de ellas sin ninguna legalidad, no ya la legalidad que pudieran tener, aparte todas estas que ha comentado José Antonio, que están en los consejos de guerra, pero luego también las extrajudiciales, como por ejemplo la de Natalio y la de su hermano Santiago, ¿no? Detenidos el 19 de julio el pequeño, Natalio el 3 de agosto y fusilados después en Valcardera. La historia de Enrique Cayuela y la historia de Ramón Díaz Delgado ha sobrepasado todo lo que era este libro, nos ha evocado a la trinchera infinita, a los girasoles ciegos, a Ana Frank y a todas esas historias que a lo largo de la piel de toro ha habido por toda España de topos. Entonces, a nosotros nos ha servido para poner toda esta historia bajo una luz, pero seguro que hay muchas y muchas. No quiero ya aburriros más, espero que estas notas os hayan resultado interesantes, que haya suscitado vuestro interés para leer el libro y que disfrutéis de su lectura tanto como nosotros hemos disfrutado investigando mucho y escribiendo, que es un poquito más duro, un poco menos, pero al fin y al cabo está en vuestras manos leerlo. Muchas gracias. Hoy a la mañana, cuando venía aquí, me ha llamado Coldo, he pasado por Sol y me he fijado en el reloj del ayuntamiento, ¿no? Ahora ya no está ahí. De la comunidad. Yo soy de Pamplona. Bueno, ya, pero soy un ignorante, vamos. Pero os quiero decir que imaginaros que se hubieran escondido Enrique Cayuela y Ramón Díaz Delgado en ese reloj, o en Berlín o en Londres, ¿no? Banksy habría hecho un mural, Wim Wenders hubiera hecho una película, o aquí Almodóvar. En Pamplona es la... Bueno, Almodóvar sí ha hecho una película, en mi opinión, excelente, sobre la memoria, que se llama Madres Paralelas, que por cierto ha sido muy poco reconocida en los ámbitos cinematográficos españoles y sin embargo, pues en fin, está reconocida en los Oscars. No sé qué pasa en este país. Eskerrik asko Eduardo zure hitzengatik,
Yo el otro día pasaba también, sabiendo que íbamos a hacer esto, pasaba por la estación de autobuses de Iruña y vi el reloj, y a mí me gusta mucho el flamenco. Y me acordé de aquella canción, bueno, una canción que cantan mucho en Andalucía, Esa maldita pared, y veía el reloj y decía, ese bendito reloj. José Weinstein Cayuela, tienes la palabra. Muy emocionante para nosotros estar aquí y poder compartir este momento de memoria, ¿no? Este momento de memoria histórica en que ustedes han reivindicado a Natalio Cayuela, y nosotros somos la descendencia de Natalio Cayuela. Como se recordó recién, Natalio Cayuela y los hermanos Cayuela Medina tuvieron una escasa descendencia, 2 de ellos fusilados, y la hermana que sobrevivió no tuvo hijos, y quien sí tuvo descendencia fue Enrique Cayuela, casado con María Luisa Arzac, pero una descendencia que fue en el exilio. La descendencia exactamente son 3 hijos, María Luisa, José, Pepe, Concepción, Conchita. 6 nietos, 13 bisnietos y ahora 2 tataranietos. Esa es la descendencia de esta rama de hermanos Cayuela que me toca aquí representar y hablarles de cómo nos toca a nosotros este libro y esta oportunidad. Quiero partir contándoles que en realidad nosotros ya, los 3 hijos de Enrique Cayuela, ya abandonaron este mundo. Pero nosotros sí, los nietos, pudimos compartir mucho no solo con nuestros padres, madres, sino también con nuestra abuela María Luisa Arzac, que ha sido aquí nombrada por Miquel y que le agradezco enormemente. Porque de alguna manera ella fue la gran agente transmisora de este legado hacia nosotros en Chile, en el sur del mundo. Fue ella quien nos relató las peripecias de la familia en la guerra civil, y nos las relató siendo muy niños, y por lo tanto a nosotros nos costaba mucho entender ya estos cuentos y estos relatos de la guerra civil. Cuando se nos contaba, por ejemplo, que nuestro abuelo, junto con otra persona, que Ramón Díaz, ¿ya?, que aquí está el bisnieto, ¿ya?, se escondían juntos en un reloj. Y nosotros como niños decíamos, ¿qué quiere decir esconderse en un reloj? Pero era muy complejo entender eso. O cuando nos contaba que habían logrado huir, ¿no es cierto?, por Irún hacia Biarritz, cruzando el Bidasoa, cuidados y acompañados por contrabandistas, ¿ya?, y que los contrabandistas habían logrado que estos hombres que no habían movido sus músculos durante más de 4 meses fuesen capaces, ¿no es cierto?, en una noche, porque ese era el desafío que tenían, de hacer esta proeza, de lograr, ¿no es cierto?, cruzar, y cómo les había costado y cómo en algún momento habían pensado en abandonar la empresa. O cómo habían huido la segunda vez, ¿no es cierto?, ya la segunda vez que tuvieron que salir de España hacia Barcelona, mientras venían, nos decían, ¿no es cierto?, los perseguían los bombarderos y tenían, ¿no es cierto?, que lograr llegar hacia la frontera para ser además muy mal recibidos por los franceses. Esas eran las historias que nos contaba la abuela, nos contaba a nosotros estas peripecias de esta familia en la guerra, y que nosotros desde muy niños las escuchamos, las sentimos propias y las entendimos como niños, con una imaginación difícil. Tan bonito ahora poder entenderlas como adultos, con todo el trabajo que ustedes han hecho de recuperación histórica, poder ver el reloj por dentro, poder entender de qué estábamos hablando cuando se nos hablaba de eso. Debo decir que también la abuela nos transmitió no solo estas peripecias de la guerra, sino que nos transmitió con ella algo muy importante, que era cómo vivir frente a la adversidad. La adversidad se traduciría también para nuestra familia en una segunda ocasión, con el golpe de Estado en Chile, de ese admirador de Franco, el dictador Pinochet, y ahí hubo un segundo exilio. Y también una segunda represión, persecución, pérdidas de empleos, y así por delante. Y de alguna manera lo impresionante de la abuela, que nos transmitió a todos, creo yo, fue
la idea de cómo había que vivir, cómo enfrentar esa adversidad, cuál era el carácter que se requería para poder encararla. Y ella lo decía de una manera muy prolija, que decía, hay que vivir con ilusión. Esa era la fórmula que ella decía, hay que vivir con ilusión, aunque a uno le toque estar dentro del bando de los vencidos, aunque le toque el exilio, aunque no le toque, ¿no es cierto?, vivir situaciones tan duras como esta. Y esto después se fue transmitiendo de generación en generación. Mi tío Pepe, cuando le tocó volver a estar exiliado por el golpe de Estado en Chile, y no podía entrar a Chile, él lo que nos escribía cuando terminaba todas las cartas, terminaba de una manera muy, con un lema. Y él decía, fuerza, coraje y alegría. Ese era el modo en que él tenía de identificar esto que les estoy tratando de transmitir, de cómo enfrentar la adversidad al mismo tiempo sin victimizarse, sin quebrarse, sin doblegarse y poder seguir viviendo, incluso con alegría. Y esa fue la fórmula que tuvo nuestra familia de vivir en Chile también. Es decir, sin olvidar lo que había ocurrido, pero al mismo tiempo disfrutando lo que se podía disfrutar. Y por eso el recuerdo de la abuela es un recuerdo que también nos trajo al País Vasco y a España, a nosotros, a una familia criada en Chile, cosas distintas. Nos trajo la comida y aprender a comer cosas distintas a las que comían los niños de nuestro barrio. Y a comer, ¿no es cierto?, pulpo y calamares en su tinta y a comer corvinas rellenas y otras cosas, ¿no es cierto?, que nosotros empezamos a disfrutar de muy niños y a disfrutar, ¿no es cierto?, la comida. O también nos trajo mucho las canciones, y era una casa en la que siempre se cantó. Canciones distintas, canciones infantiles, canciones de amor y también canciones de la guerra. Y por lo tanto nosotros de muy chicos aprendimos las canciones de la guerra, que nos transmitió también, ¿no es cierto?, nuestra abuela. Y también nuestra abuela nos involucró en el fútbol. Y a mí me tocaba ir de muy chico los días domingos a unas reuniones dobles de 2 partidos que se jugaban en el Estadio Nacional de Chile, que después fue un centro de detención, y que estábamos ahí, imagínense, toda la tarde, 4 o 5 horas, con un cocaví enorme, ¿ya?, compartiendo con las otras familias, ¿ya?, y viendo también el fútbol y adentrándonos en lo que era el fútbol. Por lo tanto, eso fue la abuela. En el libro ustedes tienen, y muy merecidamente, como héroes a los hermanos Cayuela, ¿ya? Nuestra heroína de infancia fue nuestra abuela. El fútbol fue entonces parte de nuestra vida y fue una parte muy sustancial de nuestra vida, y me encanta escucharlos hablar a ustedes también con tanta pasión del fútbol, porque el fútbol también ha formado, fue algo que también nos transmitieron como un legado a nosotros. Yo estaba mirando y me reía de lo que pueden ser las definiciones miopes respecto de las cosas, y estaba mirando cómo la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, define al fútbol. Y dice lo siguiente: juego entre 2 equipos de 11 jugadores cada uno, cuya finalidad es hacer entrar un balón en una portería, conforme a reglas determinadas, de las que las más características es que no puede ser tocado con las manos ni con los brazos. ¿Eso es el fútbol? Eso es lo que nos han contado aquí estas personas y lo que ha mostrado, ¿no es cierto?, estas vidas que han estado vinculadas al fútbol. Definiciones miopes, que no ven, ¿no es cierto?, todo lo que el fútbol es, como algo mucho más, como uno lo vivió, ¿no es cierto?, cuando niño, aprendiendo a jugar, a aprender a perder, a aprender a ganar, a trabajar en equipo, ya cómo se socializó en el fútbol. Pero también, ¿no es cierto?, como el fútbol también es una asociación colectiva que da identidad, que trasciende a las personas, que permite formar comunidad, como ha formado, ¿no es cierto?, el Atleti o el Osasuna, ¿no es cierto?, que compartimos, o los distintos clubes de fútbol también, que sobre todo en algunos lugares identifican a ciudades enteras y a veces a países enteros.
Quisiera decir que en ese sentido algo que a nosotros nos impresionó mucho como familia, que teníamos siempre esta vivencia de esta historia familiar como una historia más bien privada, fue cómo se hizo pública. Y lo que más nos llamó la atención fue que lo hiciera pública un colectivo ligado a un club de fútbol. Lo natural, en nuestro esquema, hubiera sido que hubiera sido pública por un colectivo de derechos humanos, o que las universidades hubieran hecho pública esta historia. Sin embargo, ¿no es cierto?, ha sido este colectivo Osasuna en Memoria quien lo ha hecho público y que ha hecho, ¿no es cierto?, que esta celebración de los 100 años sea una celebración que tenga también este componente de recuperación de memoria, que ha incluido la de nuestra familia, pero la de muchos más, por cierto, que también ha estado aquí involucrado. Y eso nos ha parecido también algo extraordinario, esta idea de que desde esto que es mucho más que este juego de 11 jugadores, pueda surgir, ¿no es cierto?, una recuperación de memoria. Y pueda, dentro de esta recuperación de memoria, hacerse ver, ¿no es cierto?, que hay crímenes inaceptables, como fue este fusilamiento, ¿no es cierto?, en Valcarderas y tantos otros. Pero también, no solo se ha logrado hacer esa acción de memoria para mostrar, ¿no es cierto?, que este tipo de atrocidades a los derechos humanos son insoportables para la democracia, deben ser erradicadas, sino que adicionalmente a eso ha permitido también mostrar otro fenómeno, que es cómo frente a esos crímenes se produce también muchas veces el olvido, la indiferencia o la acomodación de tantos. Por lo tanto, este esfuerzo de recuperación de memoria no solo habla de lo que fueron las dictaduras o los militares y quienes directamente estuvieron involucrados en esos crímenes, sino que también hablan, ¿no es cierto?, de sociedades que los toleraron o que olvidaron y de esa manera, ¿no es cierto?, toleraron. Y eso, ¿no es cierto?, es algo que tampoco puede volver a repetir. Les contaba que en el caso nuestro, en nuestra familia, nos tocó una segunda experiencia traumática de violación de derechos humanos. Y ese fue, ¿no es cierto?, el golpe de Estado del año 1973, en que el 11 de septiembre de ese año, ¿no es cierto?, se alzó en este caso el general Pinochet y, ¿no es cierto?, y tuvimos una dictadura de 17 años con más de 3.000 personas detenidas, desaparecidas, torturados, exiliados y así por delante. Así que de alguna manera a nosotros nos tocó una segunda, durante el siglo XX, ¿no es cierto?, una segunda tragedia respecto a este tema. Y ahí volvemos a ver, ¿no es cierto?, esta importancia de lo que se ha dicho aquí, de cómo la democracia logra enraizarse, de cómo se educan las nuevas generaciones para que no se repitan este tipo de barbaridades, que sin embargo vemos ayer mismo, ¿no es cierto?, que vuelven a repetirse una y otra vez desde el punto de vista de la violencia. Nosotros hemos acuñado en Chile un paso más que el que han acuñado ustedes en el lema respecto a las violaciones de los derechos humanos. Decimos verdad, justicia, reparación, pero también garantía de no repetición. Y garantía de no repetición es justamente alusivo a este tema, de cómo logramos, ¿no es cierto?, generar que en el futuro esto no vuelva a ocurrir y que es tan importante como las tres anteriores. Agradecer entonces este trabajo incansable de recuperación de memoria histórica del colectivo Osasuna en Memoria y decir que esto ha trascendido el libro. Nosotros hemos visto también cómo ustedes han logrado hacer otras actividades, como por ejemplo, está la declaración del reloj como un espacio de memoria, o esta placa en lo que fue la residencia, ¿no es cierto?, de Natalio Cayuela, como un esfuerzo permanente de lograr, ¿no es cierto?, que haya verdad, justicia, reparación y sobre todo garantía de no repetición. Así que no me queda más que agregarle, no solo a nombre propio, sino también a nombre de esta descendencia de la familia Cayuela Medina,
todo el trabajo que ustedes han hecho. Y recordarles el lema, decirles de nuevo a ustedes también, fuerza, coraje y alegría. Eskerrik asko, José, por ese recuerdo familiar de vuestra familia, pero que representa los recuerdos de muchas familias, seguramente en todo el mundo. Compartimos contigo, José, que la memoria es fundamental. La memoria nos obliga a mirar atrás, pero nos obliga a mirar atrás para construir el presente y para construir el futuro. Con desmemoria, sin memoria, es mucho más fácil que este tipo de violaciones de derechos humanos se repitan. Por eso apostamos firmemente por la memoria, por esa mirada a la memoria, una mirada constructiva, una mirada a la memoria con futuro. Me ha recordado tanto a mi abuela. Nosotros conseguimos, mover los restos de un montón de personas fusiladas en Oyarzun, en Guipúzcoa, hace muchos años. Y mi mamá, yo le llamaba así en euskera, cuando hicimos aquel traslado de restos, me dijo: "Oain ya lasai hil naiteke", ahora ya me puedo morir tranquila. Afortunadamente vivió 40 años más. 40 años más en los que nos enseñó eso, la importancia de respetar al otro, de respetar al diferente y de apostar por la convivencia. En euskera tenemos una frase que decimos mucho, que dice: "Izan zirelako gara, garelako izango dira". Porque fuimos, somos, porque somos, serán. Eskerrik asko, muchas gracias a todas las personas que habéis venido. Os animo a darnos un aplauso que sea un abrazo entre todas y todos nosotros. Eskerrik asko.